Paulina quiere asegurar el futuro de sus hijos. Teme que su ex los eche a la calle. Hoy necesita la casa a su nombre. Se abre la sesión. Muy buenas tardes. Señora Paulina, cuénteme cuál es su caso. Señora Carmen Gloria, yo vengo porque mi marido me pidió el divorcio y yo necesito que él me traspase la casa a mi nombre. Perfecto. ¿Le llegó la demanda? Sí. La demanda de divorcio. Sí. ¿Tuvo ya una audiencia? Sí, pero no firmé nada ni llegamos a ningún acuerdo. Ah, ya, no en el tribunal. No. ¿La llamaron de la corporación? Sí. Ya, para tratar de hacer un divorcio de acuerdo. Sí. Ya. ¿Cuánto tiempo de separación de hecho tiene usted? El 4 de mayo de este año cumplimos 15 años separados. Y aparte de lo de la casa, ¿no hay otro tema pendiente? Sí, pensión de alimentos de mi hija. ¿Qué edad tiene su hija? Ahora actualmente tiene 26 años. ¿Está estudiando? No. ¿Cuándo fue la última vez que estudió? Hace 2 años atrás porque estudió cosmetología. Ya. ¿Y terminó? Terminó. Ya. ¿Y terminó entonces a los 24 años? Sí. ¿Y tenía esa pensión fijada? Sí. ¿Y de cuánto es la pensión? De 8 millones y... ¿La deuda? Sí, a esta 8 altura, millones. 8 millones. Ya, tráigame el documento de la deuda, tráigame el documento de la citación a la audiencia de mediación. ¿Y él qué le ha dicho? Usted me dice que de esta audiencia que fue, trataron de que llegaran a un acuerdo y no se produjo el acuerdo. No. Ya, porque él no quiso el divorcio. Yo no quiero, quiere yo quiero darle el divorcio, pero que él me deje la casa a mi nombre, señorita. Carmen ¿Que no Gloria. fue en la corporación? Ya. Sí. ¿Y qué más tiene ahí? Y la deuda debería tener. La deuda está allá, parece. No, estos son de lo que... Ya, vuelva a su lugar. Ya, muchas gracias. No había contado, no me había dicho usted esta parte de que había salido de la casa por violencia intrafamiliar. Por eso no vive con nosotros, por eso. Esto pasó en el año 2004. Sí. Pero no hubo sentencia, sino que ustedes llegaron a un acuerdo por el cual él se fue de la casa. Claro. Era parte del acuerdo. Y sí la demandaron por violencia, o sea, perdón, por divorcio. Sí. No es solamente la audiencia de mediación que tuvo en la corporación. Sí. Después le llegó una demanda por divorcio unilateral presentada por él. Y usted tenía audiencia. Claro. ¿Y esa audiencia fue sola? Sí, fui sola y sin abogado. ¿Y qué pasó ahí? Me dijeron que tenía que llegar con un abogado, entonces cuando yo fui a la corporación, me dijeron que viniera a la corporación y de ahí me iban a asignar una abogada. Se la asignaron entonces. Claro, y ella me fue a empezó... una segunda audiencia? No, todavía no hay segunda audiencia. ¿Está segura? Sí, porque todavía no me llega la citación. Ya. Es sumamente importante que aprendamos todo esto. Cuando llega una notificación de una demanda de divorcio, es esta la forma. Viene el cuerpo de la demanda, que es el escrito de demanda propiamente tal, adjunto a la notificación, para que uno pueda leer cuáles son las alegaciones y peticiones que está haciendo la otra parte. Ahí viene todo. Y viene la resolución del tribunal. Ya. En esa resolución del tribunal, el tribunal dice que acoge la demanda a tramitación y indica la fecha de la audiencia, que está indicada acá. Audiencia para el 6 de marzo del 2017. En esa fecha de audiencia es un plazo también, que es sumamente importante, no solo el concurrir a la audiencia, sino que ese plazo es importante porque uno tiene 5 días antes de esa fecha para contestar la demanda. Ya. Y en la contestación de la demanda uno puede pedir, por ejemplo, ejercer el derecho a la compensación económica, o puede oponerse a la demanda, o puede allanarse a la demanda, o puede hacer alegaciones al respecto. Y el día de la audiencia, que es la primera audiencia, la audiencia preparatoria, uno tiene que concurrir, porque en esa audiencia preparatoria es donde la única instancia durante todo el juicio que uno va a poder decir, estas son las pruebas que voy a usar y esto es lo que yo quiero probar. Por ejemplo, quiero probar la compensación económica y la voy a probar por estos medios. Quiero probar que aquí hubo violencia
o que se me debe una pensión de alimentos y voy a aprobarla con tales medios. Si yo no voy a esa audiencia y no anuncio las pruebas de que me voy a hacer valer, no hay ninguna otra etapa en el juicio para poder hacerlo. Y me quedo sin defensa, sin poder alegar nada. Pero el juicio va a seguir igual. Vamos a recibir a don Joaquín, que es su ex marido, para que él nos aclare en qué está el juicio. Porque esta audiencia que tenía usted era el 6 de marzo del año pasado. Entonces, probablemente algo ha pasado ahí que usted no se ha enterado. ¿Cómo le va, don Joaquín? Buenas tardes, señora Carmen Gloria. Muy buenas tardes. Se quería divorciar usted de su exmujer. Exactamente. ¿Y qué pasó? ¿En qué está eso? Y de hecho, le pedí, o sea, ella en una oportunidad me dijo, necesito el divorcio, hace 15 años atrás, renunciando a todo. Pero usted también entiende que es una situación de angustia y provocada por lo que estaban viviendo, que espero que esos problemas se hayan superado en su vida. No, la relación nunca más, si yo no pude entrar más a la casa. Sí, pero usted tiene claro cuáles son las razones. Las razones son graves. Sí, pero muy graves, y por eso es Y son de responsabilidad suya. El tribunal, por responsabilidad mía, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, porque lo que está escrito ahí Ya. es lo que un papel recibe. Y el divorcio fue porque ella Saliste por violencia intrafamiliar. una pareja, que le pegaba ahí. o tiene una pareja, la cual llevó a la casa. Las razones expresadas acá, que a todo esto la salida suya de la casa se produce como un acuerdo. Es usted que llega a acuerdo para evitar el juicio. Y las acusaciones que habían en su contra eran por violencia. Exactamente, pero exactamente, todo por violencia. Pero ¿Suya? es falso. Eso es falso. Si yo jamás le toqué un dedo ni a ella, ni a los hijos de ella, ni a mis hijos. Mire, yo no voy a entrar a andar en ese tema porque finalmente han pasado 15 años Sí. y porque principalmente usted llegó a un acuerdo con el tribunal. No se siga adelante con este juicio, no se siga discutiendo este tema y yo me voy de la casa. No, el tribunal me dijo a mí, mire, usted por violento y todo lo que, mire, lo que está escrito aquí, usted inmediatamente se va de la casa. Y usted se fue. Entonces, como ya llegó a ese acuerdo con el tribunal, yo no voy a vulnerar ese acuerdo, no voy a entrar en detalle, pero dejemos latente este antecedente que sí existió y que por algo terminó en tribunales. Lo que yo le preguntaba, ¿qué pasa con el divorcio? Que eso sí es un tema reciente. Usted demandó a la señora el año pasado para obtener el divorcio. Sí, sí. Ella dice que fue a la primera audiencia, pero fue sin abogado. Exactamente. Entonces, seguramente esa primera audiencia no se pudo realizar. No se realizó. ¿Hubo una segunda audiencia? Sí. ¿Cuándo? ¿Ve? El mes que pasó. Tráigame ese acuerdo, caballero, por favor. El caballero está diciendo que sus abogadas llegaron a un acuerdo de divorcio. Totalmente un acuerdo. Y ahí está. Ella en este minuto miente. Audiencia preparatoria. Claro, usted adhirió a la corporación, le otorgó mandato o patrocinio y poder a un abogado de la corporación y ese abogado de la corporación fue a esta audiencia en representación suya, con suficiente poder otorgado por usted. Ya. Y el caballero hizo lo mismo, le otorgó poder a un abogado y ese abogado fue en representación de él a la audiencia. Entonces, en esta audiencia no estuvo ninguno de ustedes dos, pero estuvieron los abogados de las dos partes. Y dicen estar de acuerdo en un juicio de divorcio. Se liquida la deuda por pensión de alimentos en 8 millones. Usted le condona a él 6 millones, quedando por pagar 2 millones. Y ese monto de 2 millones se pagará en cuotas de 80.000 pesos. Se suspende la audiencia para completar este acuerdo y se fija una nueva fecha para el 14 de junio del 2018. Maravilloso, porque con lo que hagamos acá podemos ayudarle en el trabajo a las abogadas de cada una de las partes a que este acuerdo sea completo y suficiente como establece la ley. Presenta a la audiencia este acuerdo y estamos listos y nos divorciamos. ¿Les parece? Ya, entonces avancemos en ese sentido. Señora, su abogada ya llegó a acuerdo en el tribunal respecto a la deuda de pensión de alimentos, que es el primer punto que había que aclarar. Y dice que esa deuda se va a pagar con
cuotas de 80.000 pesos. Ya, tenemos la deuda de alimentos lista. Caballero, la señora le gustaría, como un tema siguiente a zanjar, para llegar al acuerdo de divorcio sin problema y no tener un juicio, sino tener un acuerdo, le gustaría que usted le cediera la casa donde ella vive, porque es una casa que ocupa para toda su familia. ¿Qué piensa usted? El acuerdo de la casa es que el 50% que a mí me corresponde ¿Ya? sea mío y que va a quedar... Eso no es ningún acuerdo. ¿Ya? El acuerdo es que lo mío es mío y lo de ella es de ella. Eso no es ningún acuerdo. No es ningún acuerdo. Ya, ok. Eso fue lo que se... Ya, o sea, no hay acuerdo respecto a la casa. No, todavía. ¿Cómo no todavía? ¿Puede haber? ¿Sí? Usted ofreció en el tribunal, o su abogada ofreció en el tribunal, qué insólito esto. Usted, ninguno de los dos sabe lo que pasó en el tribunal. Un usufructo se hizo ahí. Ah, ¿sabía? Sí, lo sé. Un usufructo vitalicio en favor de la señora. Sí, ¿Sabe exacto. lo que significa eso? No, yo no lo quiero. Significa pasarle, ¿no es cierto?, que ella viva hasta el día que se muera adentro con sus hijos, respetando el 50% mío. Si yo me muero antes, es todo de ellos. Si ella se muere antes, es todo de los jóvenes. Eso fue lo que se habló. Eso es. Sí, está bien que yo viva en la casa hasta que yo me muera. Sí. Y si el caballero falleciera antes, usted se hace dueña de la casa Y completa. si yo me muero antes que él, después... La casa es de él. Y de Ya, los pero y hijos después de él. va a pasar a... Él se va a ir a la casa y va a echar a mis hijos que viven ahí. ¿Por qué tendría que hacer eso? No sé, eso es lo que está pienso escrito, yo. Está escrito ahí en el tribunal, está escrito. Ahí está, lo está leyendo la señora Carmen Gloria. Me dicen que está su hijo, que quiere venir a apoyarle y a ver si le puede explicar un poco más. Denis, le vamos a pedir que ingrese también a ver si... Buenas tardes, don Denis. Hola, ¿qué tal, señorita Carmen Gloria? Muy buenas tardes. Estoy complicado con la señora Paulina, porque ya lleva... estoy viendo que desde el año 2017 que está en trámites judiciales y ella no tiene mucha idea de nada de lo que está pasando. Claro, no tiene mucha idea, no está muy informada. Está preocupada por su hijo más que nada. Yo entiendo que uno como mamá se preocupa de los hijos siempre, y los hijos nunca son lo suficientemente grandes para valérselas por sí solos a los ojos de una madre. Pero la ley obliga a los padres a preocuparse de los hijos hasta la mayoría de edad, hasta los 21 años en alimentos, hasta los 28 en caso de extensión, y de ahí para adelante de esa manera que usted lo dice, está bien, pero él se despreocupó bastante tiempo de mi hermana chica, de mí no se preocupó mucho, y ahí quedó. Él se fue, No se preocupó mucho hasta el cuarto medio, que fuiste sí, capaz claro, de pasarlo por mí. a la rastra y no, tú no Por lo mí. pagaste, yo te O sea, pagué el liceo. ¿Estoy hablando yo? ¿Puedo hablar? ¿Sí? ¿Está hablando usted? Sí, y yo también puedo rebatirte porque soy tu padre. Hable usted entonces. Te cancelé, así que no puedes venir a mentir aquí que no te di educación. Yo no he dicho que no me ha dado educación, ¿o sí? ¿Qué No. fue lo que dijo recién? No, dijo que usted no había cumplido a cabalidad con sus responsabilidades de padre respecto a él y su hermana. Hasta que terminó el cuarto medio, fui presente. Sí, pero señor, cuando padre, uno dice que no cumplió con todo lo que debía hacer o no cumplió a cabalidad, las obligaciones de los padres con los hijos van mucho más allá de simplemente pagar una universidad o pagar un instituto o pagar el colegio. Hay relación, hay crianza, hay un montón de otras cosas. ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue? No tengo idea, pero Ya. para que usted lo entienda, porque usted Soy se ha yo, referido soy- solo a plata. soy yo Con que presente Usted solo ha hablado de las cosas que ha pagado. Yo soy presente en eso. Su hijo tendrá que decirlo, yo no tengo idea. Y para usted es re fácil ¿Por qué decir. se fue? ¿Sí? Y hasta las mínimas reuniones al colegio presente. Y eso es responsabilidad de padre. ¿Y por qué tiene tan mala relación entonces con sus hijos? Ah, bueno. Eso lo puede decir la señora, porque me los tiró así encima y ya no hay ninguna relación con ellos. ¿Por qué? Porque no entendieron ese caso que yo les dejo en bandeja. En bandeja. No es tan así. Yo lo veo así Va a ver porque al soy psicólogo capaz de... Jaime Sánchez que ingrese, porque hay un tema que tenemos que hablar acá, que es... a veces los padres, bajo ese argumento, sueltan como quien dice la esponja. Dicen, no, aquí la madre le habla todo el día en contra mía, y para qué voy a estar yo peleando por mis hijos, ¿cierto, Jaime? Entonces hable mejor mal. me doy dos pasos al lado. Ponga atención. Sin embargo, cuando uno ve las historias en forma más integral o ha pasado más tiempo,
Uno se da cuenta que a veces, aunque los padres entreguen información negativa en forma constante, si el hijo mantiene igual una relación con el otro padre, finalmente el hijo saca sus propias conclusiones. No se queda con la información que le entregan una sola de las partes, ¿o no? Así es, efectivamente, y en el caso de ustedes que ya son adultos, tienen toda la capacidad también para discernir y para poder establecer su propia relación con su padre, independiente de la opinión de la madre. De todas maneras, ambos señalaban que no había demasiado vínculo desde hace tiempo y al parecer no era el vínculo que usted tenía como más cercano como padre, más allá de pagar sus responsabilidades como padre. Al parecer solamente visitaba al hijo mayor, según lo que me estaban relatando. Es que era el único que me recibía, el único que me recibía. El único que lo recibía. Y ahí también, y me gustaría aprovechando al hijo que está presente, que no tuvo la oportunidad de hablar con él, porque la señora Paulina decía que habían episodios de violencia no solamente hacia ella, sino que también con los hijos. Y eso ha sido negado y por eso me gustaría me gustaría tener la versión de la persona con la cual no me ha tocado conversar. No sé si tú puedes explayarte al principio. Hubo episodios de igual golpear a mi mamá que yo tenía que interponerme entre medio de él para que no la siguiera golpeando. Nunca ocurrió eso. Muchas veces él... que Dios te perdone. Que Dios te perdone. Que él tomaba... Que Dios te perdone. El alcohol lo hacía hacer más agresivo. Él esperaba a que yo saliera de la casa para poder volver a seguir pegándole a mi madre. Muchas veces yo tuve que hacerle, como se dice vulgarmente, la cama, de salir ahí un poco afuera de la casa y él llegaba a la pieza a pegarle y yo me devolvía al tiro. ¿Y esto era episodios continuados de violencia? ¿Fue una oportunidad? Solamente cuando él se embriagaba. ¿Sabes que hay un punto, Jaime, que yo te quiero sumar? Sí. Esta señora lo denuncia, este caballero, por violencia intrafamiliar en el año 2004. Es decir, hace 14 años atrás, cuando el joven que está aquí tenía 18 años. Y el relato de la madre y el relato que acaba de hacer él es absolutamente concordante. Hay que saber tomar acción cuando algo como esto ocurre. Si es que hay violencia, no pueden permitirla, deben detenerla de inmediato y acudir a las instituciones que están para resguardarlo. Y ahí van a recibir siempre el apoyo y van a tener además el resguardo legal correspondiente. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. ¿Hay algún mea culpa usted como padre del rol que cumplió con sus hijos? Puedo haber dejado de lado algunas cosas. ¿Como por ejemplo? Pero la violencia nunca, jamás le toqué un pelo. A ellos ni a sus dos hijos anteriores. Que me gustaría que hubiesen ellos venido y haber... O sea, usted dice que su ex señora y su hijo mienten. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y la mentira en el tribunal está. Y ahí, si yo hubiese traído el papel que le entregué al abogado, me acusa de todo. Con el respeto que me merece, no me venga con cuentos que la violencia no existió, porque un tribunal se lo tomó bastante en serio, lo sacó de la casa y le prohibió acercarse. Yo no quería decirle estas verdades, pero usted me está obligando, porque yo puedo aguantar y permito, Jaime tiene más tolerancia como buen psicólogo, que digan lo que quieran, pero no se venga a reír aquí en la cara de todos. A usted lo sacaron por violento de esa casa, y asúmalo. Y si la relación con sus hijos está rota, que eso fue lo que le mandé a llamar a Jaime, también es responsabilidad suya, independiente si la señora dio buena o mala información. Era tarea suya reparar esta relación que usted tenía rota con sus hijos en el minuto en que lo sacaron de la casa. Porque el minuto que lo sacaron de la casa, no solo le prohibieron que se acercara a su mujer, también le prohibieron que se acercara a sus hijos, porque sus hijos, de acuerdo a los informes que se realizaron, también estaban sufriendo esa violencia, estaban siendo víctimas de esa violencia. A lo mejor no, como dice usted, en forma directa, a lo mejor no le levantó la mano ni gritoneó a ninguno de sus hijos, pero vivir en un ambiente donde el padre y la madre están todo el día a 2 segundos de golpearse, donde el padre se acuesta y se levanta borracho, es violento para un niño, es terrible para un niño. Esto terminó en esta situación por responsabilidad a lo mejor de ambos, como dice Jaime, muy probablemente, porque la señora también tendría que haber ejercido su derecho de haber denunciado. Pero también tengo que decir a favor de ella que esto ocurrió en el año 2004, donde las causas de violencia se tramitaban en los juzgados civiles, donde era necesario que la víctima, toda golpeada muchas veces, se presentara al tribunal a ratificar la denuncia. Y si no lo hacía, la denuncia no seguía su curso. Entonces se pedía de las víctimas que, además de estar tremendamente asustadas, fueran tremendamente valientes para salir adelante en un proceso judicial que era engorroso, angustiante y que muchas veces las dejaba más expuestas que antes. Hoy en día las cosas son distintas. Hoy en día el trato es distinto. Hemos avanzado. Avance usted también en reconocer su responsabilidad en la situación que está viviendo, caballero.
mucho avanzado. Ya. Jaime. Tengo mi nueva pareja y con mi nueva pareja. Gracias por jamás tu existe colaboración, un poco de que pone la prudencia que yo no tengo y la mesura que a mí se me escapa. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoras, este caballero está pidiendo el divorcio. Quiero que entiendan bien este punto. El divorcio va a seguir adelante sí o sí. Sus abogados, los abogados que representan a su madre, con los abogados que representan a este señor, fueron a la audiencia preparatoria y anunciaron una posibilidad clara de acuerdo. Ese acuerdo es en las siguientes condiciones. Lo primero es que el abogado de su mamá le dio un perdonazo a este caballero, que me parece prudente porque debe 8 millones. Evidentemente no vamos a sacar 8 millones de acá. Y fue una cosa como a cambio de la otra, una negociación, como que llama. Entonces dice, ya, ok, le perdono 6 millones, que me pague los 2 que van a quedar en cuotas de 80.000 pesos. Y terminamos con el tema alimento. Y respecto a la casa, dice que le otorgue el usufructo. El dominio lo siguen manteniendo 50 y 50. Si el padre fallece, el dominio se radica entero acá. Pasa la señora a ser dueña del 100% de la casa. Si por el contrario es la señora la que fallece, este caballero recupera su 50%, que es de él, y el otro 50% que era de su mamá pasa a los herederos de la mamá, es decir, a los hijos, porque como están divorciados, él ya no es heredero de la mamá. Entonces, la mitad de la casa va a seguir siendo, en el caso que la mamá fallezca, de él, y la otra mitad de la casa va a ser de los 3 hijos. En el caso que él fallezca, la casa va a quedar entera para la señora. A mí me parece un buen acuerdo. Me parece que a través de un juicio donde no exista posibilidad de acuerdo, donde ambas partes no logren aunar voluntades, el resultado difícilmente va a ser mejor que esto. Muy difícilmente. Quisiéramos hacer un acuerdo ahora con él. ¿Otro acuerdo? Sí. ¿Qué otro acuerdo? Condonarle toda la deuda de la pensión alimenticia. Ya. Dejamos mi mamá le cede el divorcio. Quedamos todos felices y contentos siempre y cuando él nos ceda a los hijos en vida ahora el poder que él tiene sobre la casa. Habría que preguntarle a él. Lo que está diciendo su hijo, que le condona 100% la deuda de alimentos. O sea, no paga nunca más un peso por los 8 millones que aparecen de deuda. Nada, no paga nada. Ni los 8, ni los 6, ni los 2. Nada. Desaparece. Ya. A cambio de eso, la señora le firma el divorcio. Y usted, su parte en este trato, por este lado la señora le perdona la deuda de alimentos y le da el divorcio. A cambio de que usted, su 50% se lo ceda a sus 3 hijos. Haga una cesión de derecho a nombre de sus 3 hijos. No quiero mi 50% mantenerlo tal cual como se lo ofrecí y pagar los 80.000 pesos. No. Señora. Tengo una pensión muy baja, pero todavía puedo trabajar Papá, mírate la edad que y poder tienes. ser capaz de salir adelante. Que no puedo salir adelante por el asunto de tener que estar Te frenado. sale por mejor que lleguemos a un acuerdo ahora. Dele, don Dele. Si su padre no llega no confirma este acuerdo, que es los 80.000 pesos más el usufructo, esto va a ser un divorcio unilateral. Y el divorcio unilateral se lo van a conceder a este caballero sí o sí. Y va a seguir siendo la casa de los 2. Y va a tener que iniciar un nuevo juicio civil, en los juzgados civiles, de liquidación de la sociedad conyugal. Y ese juicio va a terminar sí o sí en la venta de la casa y mitad para allá y mitad para acá. No va a terminar de otra forma. ¿Eso es lo que quieres? No, eso no quiero yo. Exactamente, eso no es lo que quiere el caballero. Lo que el caballero está ofreciendo para no terminar así es que la señora tenga un usufructo de por vida de esa casa. Yo ya ofrecí un trato y él no lo quiso. Hay que seguir con los conductos regular que... Ya, se va a ir al juicio entonces. No va a ratificar el Si acuerdo. no quiere llegar a acuerdo... Última pregunta. Este preacuerdo que hicieron los abogados en la audiencia preparatoria del juicio de divorcio exige que las partes confirmen este acuerdo ante notario mediante la firma de ambos cónyuges. En ese acuerdo se propone que el caballero paga la deuda de 2 millones de pesos mensualmente con 80.000 pesos y que le cede
y constituye usufructo de la propiedad de matrimonio en favor suyo hasta el último día de su vida. ¿Acepta, se compromete a ratificar este acuerdo o no? Yo diría que no. Dice que no. Acuérdese de mí. Yo entonces Está digamos que sí. haciendo- Ya, si no vamos a acordarme de usted, yo prefiero decirle que sí. Yo quiero salir de este calvario, que ya no... Yo no puedo más, ya. Yo no quiero vivir más, ya vivo muy tranquilo, ya no duermo tranquilo. Mi mamá tampoco, no estoy... Señor, Quiero solucionar Van eso. a vivir mire, tranquilos toda la le voy a vida. decir dos cositas. Independiente de que este caballero haya sido o no haya sido buen padre, se haya portado bien, se haya portado mal, independiente de todo, hay dos cosas importantes. Una, los 3 hijos de este matrimonio son bastante viejitos para no tener nada que esperar de sus padres y tener una vida propia e independiente. El padre ni la madre tienen la obligación de mantener a ninguno de estos 3 hijos que ya están grandecitos. A mí no me mantiene mi madre ni mi padre. Segunda cosa. Entonces a usted no le tiene que afectar lo de la casa. No, nada. Si no le preocupa, no le afecta. Segunda cosa. El acuerdo que está proponiendo su padre, a todas luces, es un muy buen acuerdo. Se los traté de explicar de todas las formas posibles. La decisión última es de ustedes. Y la palabra última es de ustedes. ¿Aceptan o no aceptan este acuerdo? Si lo aceptan, tengan claro que deben concurrir a la notaría a ratificar con su firma este acuerdo de divorcio. Si no lo aceptan, su madre necesita urgente que le contrate un abogado que la defienda en este juicio. ¿Cuál es la decisión es tuya. frase de ustedes? Acepto, sí. ¿Aceptan? Sí. La vamos a llamar entonces para que concurra a notaría a firmar este acuerdo por medio del cual se hace esta perdonazo en materia de alimentos y se establece el usufructo de la propiedad. Y con esto se cierra esta sesión.